Dios les bendiga, amados amigos y hermanos quienes nos acompañan esta noche para estudiar la palabra del Señor. Hoy estaremos considerando el séptimo estudio en el Evangelio de Lucas, que lleva por título Enseñanzas para los discípulos. Estamos en la unidad número 2, Ministerio en Galilea. Como les dijera anteriormente, estaremos considerando el Evangelio de Lucas en el capítulo número 6, hoy 9 de junio de 2020. Este es el contexto de lo que estaremos considerando. Ven que faltan algunos versículos ahí, sin embargo vamos a estar considerando el capítulo entero, no haciendo tanto énfasis como quisiéramos porque el tiempo realmente no nos daría para poder considerar todos los puntos que están en el capítulo número 6 y que usted no se me canse. Queremos dedicar unos 50 minutos a una hora para poder aprovechar el tiempo. Ahora, mi recomendación es vaya sobre los puntos que vamos a estar subrayando hoy, pero también profundice en la lectura de este capítulo, medite en él a través del resto de la semana, de modo que pueda recibir usted la mayor bendición de lo que estaremos considerando. El versículo clave de este capítulo es el 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto es lo que se conoce por muchos como la regla de oro. Haced a los demás según quisierais o según quisieras que hicieran contigo. Hace mucho sentido, ¿verdad? Sin embargo, hay que llevarlo a la práctica para que tenga sentido en nuestra vida y cobre sentido en nuestra vida, en este sentido precisamente. La verdad central, Jesús en su Sermón del Monte, como bien es conocido este pasaje que estaremos considerando, estableció el modelo de vida que Dios espera de sus hijos. Vamos a ver 4 puntos a través del estudio. El primero, el discípulo es feliz sufriendo por su maestro. El segundo, el discípulo muestra amor hacia su enemigo. El discípulo y su juicio, y el discípulo se conoce por sus frutos. Y como subrayamos en cada uno de los estudios, queremos ver dónde se dan los eventos que estamos considerando a través de cada uno de los capítulos en este evangelio. Primeramente en el mar de Galilea, también alrededor de las ciudades en las ciudades alrededor de Galilea y en Capernaum. Pues para aprovechar más el tiempo, vamos a ir al primer punto de nuestro estudio, que lleva por título El discípulo es feliz sufriendo por su maestro. Estamos en Lucas 6, 20 al 26. Como siempre recomendamos, aunque vamos a estar proyectando los versículos en la pantalla, yo siempre recomiendo que usted vaya sobre su Biblia, lea conmigo y de esta manera hace la costumbre de considerar qué es lo que le está diciendo el maestro, qué es lo que le está diciendo el predicador o cualquier persona que le hace referencia a la Biblia. El otro día estaba hablando yo con alguien y me decía, precisamente un pasaje relacionado con lo que estamos considerando aquí, me decía, porque en ningún lugar en la Biblia dice que yo tengo que poner la otra mejilla. Yo le digo, no, exactamente de ahí es que proviene esta enseñanza, que si alguien te da en una mejilla, pues debes ponerle la otra. Y vamos a ver esto en contexto durante el día de hoy. A lo que me refiero aquí es que es importante que nosotros aprendamos a corroborar aquello que se nos dice respecto a la palabra con la Biblia misma. No demos por sentado que no importa quién sea que nos está hablando, porque yo mismo, que tengo buena intención en enseñarle la palabra del Señor, pudiera equivocarme. Hay instancias en las cuales voy sobre un estudio que se ha grabado y digo, oye, el versículo que dije que estaba haciendo referencia no es el pasaje que les dije que iba a leer. Y no es que esto sea mala o buena intención, lo importante es que nosotros siempre estemos conscientes de qué es lo que se está diciendo, para nosotros simplemente no repetir según se nos dijo, sino con la conciencia clara y el raciocinio respecto a lo que estamos diciendo. Pues vamos a ir al estudio
en la lectura de Lucas 6, 20 al 26, pero antes de hacerlo quisiera que tuviéramos una palabra de oración. Señor, te damos gracias por la bendición del privilegio de poder estudiar tu palabra en esta noche. Te imploramos que seas tú guiándonos a través de este estudio y que podamos nosotros profundizar en el mensaje que tú tienes para nuestras vidas y que nos ayudes, mi Señor, a, más allá de entender qué es lo que estudiamos, decidirnos a obrar conforme a lo que tú mandas en tu palabra. Te doy gracias, mi Señor, por este privilegio y te pido por cada uno de mis hermanos y amigos quienes nos acompañan en esta noche para este estudio. Sé tú con ellos, bendíceles, abre su entendimiento y dirígeles hacia todo bien. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploro. Amén. Lucas 6, 20 al 26. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque levantaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Qué tremendo lo que el Señor, en pocas palabras, dice a través de este pasaje. Y vemos nosotros que está hablando a dos tipos de personas. Está hablando a unos quienes representaban el sector marginado de la sociedad, y hablaba sobre este segundo grupo, que era el sector que vivía en la opulencia, el sector minoritario, pero de mayor poder, el sector poderoso. Y esta porción, comenzando con el versículo 20, se llama, o es llamada, las personas la llaman, las bienaventuranzas, ¿verdad? Porque vemos nosotros cada una de las porciones que dice bienaventurado, bienaventurado, etc. Y vemos nosotros que el Señor marca aquellas situaciones que pudieran ser consideradas como de desventura, situaciones adversas, situaciones que las personas quizá, o lo más seguro, no quisieran tener que vivir. No obstante, el ser bienaventurado es ser bendecido, el ser afortunado más bien. Y esto aparentaría ser una paradoja, ¿verdad? Una contradicción de términos, porque todo lo que subraya es aquella circunstancia desfavorable para el individuo, aparentemente desfavorable, que nadie quisiera tener que vivir, ¿verdad? La pobreza, el hambre, la tristeza, el ser aborrecido, marginado, rechazado por los demás. Y en cada circunstancia el Señor subraya cómo esta situación negativa va a venir a ser una positiva. Pues dice el Señor: gozaos en aquel día. O sea, cuando se encuentren en estas situaciones, en estas circunstancias, porque vuestro galardón, o sea, vuestro premio, será grande, si no aquí en la tierra, si tienes la esperanza de poder recibirlo en el cielo. Porque todo esto que viven ustedes durante el día de hoy, pues fue la experiencia de aquellos quienes estaban en los primeros tiempos con el Señor, con quienes el Señor tenía propósito. Entonces va a hablar sobre este segundo grupo,
Y aquí hay unos ayes, ¿verdad? Ay de vosotros, como quien alerta, como quien se compadece de lo que le espera a aquellos quienes están viviendo de cierta manera. ¿Y cómo es la manera que vivían estos otros? Pues dice que son los ricos. Y no es porque haya un problema en tener riquezas materiales. El problema es que nuestra esperanza, el que nuestra fe, el que nuestra vida gire alrededor de aquellas cosas que son materiales. El hecho de tener material sí hace que nuestras vidas sean más cómodas. Sin embargo, si nosotros dependemos de lo material, cuando lo material desaparece, pues entonces la caída es aún mayor. Pues es de estos quienes ponen sus esperanzas en las riquezas, quienes tienen su fe puesta en las riquezas, quienes creen en las riquezas y en su propia fuerza, sobre quienes van estos ayes, ¿verdad? Porque dice, y no se define distintas situaciones que prevalecen en las vidas de estos quienes confían en las riquezas materiales. Se sienten saciados, ríen en un disfrute superficial, gozan de popularidad, de fama, de gloria entre los hombres. Sin embargo, todo esto es vano y puede rápidamente tornarse en todo lo contrario de lo que están viviendo. Y finaliza esta porción también diciendo el Señor, similar a como dice el grupo anterior, así hacían sus padres con los falsos profetas, ¿verdad? Aquellos quienes gozaban de popularidad, de fama, de gloria ante los hombres, muchas veces pensaban que esto era sincero. Sin embargo, no necesariamente lo es así, y vivimos esto en el tiempo que estamos nosotros viviendo en estos tiempos también. Pues para reenfatizar lo que les acabo de mencionar, las personas seguían a Jesús, que seguían a Jesús eran en su mayoría pobres y vivían el día a día. Y algo bien común entre las personas quienes en todos los tiempos están viviendo de manera precaria, en estrechez material, es que suelen mirar en dirección a aquellos quienes tienen más. Esto es completamente normal y natural. No obstante, el Señor nos manda a que no envidiemos aquello que tiene el otro y que mucho menos lo codiciemos, porque el material es vano. No obstante, nadie quiere vivir en estrechez. Aquella persona que me diga que desea vivir en escasez, pues yo hallo que miente. No es que uno esté deseando lo material, pero hay unas necesidades que tenemos que cuando no se cubren, esto nos hace sentir triste, nos hace sentir desventurado, ¿verdad? Pero el Señor torna esta situación de desventura en bienaventura. Bien se ha dicho que muchas personas saben el precio de todo, pero no el valor de nada. Y aquí esto es una comparación de términos que en distintas ocasiones yo he subrayado. El precio de algo no siempre necesariamente indica el valor de eso que estamos evaluando, ¿verdad? Aquel que cotiza el valor de una propiedad lo hace por distintos elementos que compara entre objetos, artículos de similar construcción, uso. Sin embargo, el valor de las cosas va a variar según la persona que aprecia aquello que está evaluando. Hay unos objetos que para nosotros, que para el mundo pudieran tener ningún tipo de valor, por lo tanto no estarían dispuestos a pagar ningún precio por ello. Pongamos cualquier ejemplo.
un bolígrafo, un lápiz. Un lápiz, si usted lo va a comprar en el mercado hoy día, puede que le cueste ¿qué? 10 centavos de dólar. 15 centavos de dólar, no sé, porque va mucho tiempo que no me compro un lápiz. Sin embargo, el valor que yo le doy al lápiz depende de distintos elementos. Puede que el lápiz me lo haya dado mi esposa, o me lo haya dado mi hijo, una persona a quien yo amo. Pues el valor que se le añade a ese objeto es uno sentimental que no se puede cuantificar en dólares y centavos. Pues hay ciertas cosas a las cuales las personas le ponen precio. Sin embargo, esas mismas personas quienes andan poniendo precio a los distintos objetos y cosas en el mundo, no necesariamente valoran las cosas según estas cosas merecen ser valoradas. Pues así sucede con las personas. Las personas valemos porque Dios nos otorga un valor. Si usted ha creído en Cristo Jesús pues le ha dado valor. Sin embargo, si usted no ha creído en Cristo Jesús, sepa usted muy bien que usted vale. Y el Señor quiere que usted identifique en su vida el valor que Dios mismo ha puesto allí. Hay una serie de palabras que están a través de este pasaje que me parece que sobresalen. Una de ellas es el término discípulo. ¿Verdad? En el contexto bíblico es aquel que sigue la enseñanza de otro, y hemos hablado sobre la palabra bienaventuranza, aquel que es bendecido. ¿Verdad? En las bienaventuranzas el Señor indica no solo los caracteres que reciben bendición, sino también la naturaleza de lo que es el mayor bien. Puede ser el que es bienaventurado es aquel que es bendecido. Pues no tenemos que definir lo que es pobre, pero esta es una de las palabras que sobresale aquí, en contraste con el rico. Estos son los dos grupos a los cuales se está refiriendo el Señor, y habla sobre el premio, la recompensa que habrá de recibir todo aquel que, aunque no sea recompensado aquí en esta vida, en el cielo. Ahí se refiere a aquellos quienes hoy día tal vez están mirando su desventura en el mundo, y no es que este debe ser el énfasis, por el contrario. Puede que usted se sienta desventurado porque vive en escasez o en estrechez en el día de hoy, pero no tiene por qué ser así. Obviamente, no hay una homogeneidad respecto a la circunstancia material que vive cada cristiano. Hay cristianos quienes tienen más, hay quienes tienen menos, hay quienes tienen cerca de nada y hay quienes tienen muchísimo. Sin embargo, estas circunstancias pueden deberse a muchísimas cosas. No vamos a juzgar a las personas a base de lo que tienen, sino a base del valor que le dan a las cosas. Si usted valora más lo espiritual que lo material, usted puede tener muchísimo, y lo que es muchísimo, pues usted lo utiliza para bendecir también a otros y utilizarlo conforme a lo que Dios quiere que usted así lo haga. Pues tanto el que es rico como el que es pobre en lo material, si le da valor a su vida espiritual, recibirá recompensa de parte de Dios en el cielo cuando estemos en la presencia del Señor. Pues aquí estamos viendo el contexto de la transición física en el andar de nuestro Señor. Estaba Él en un monte, ¿verdad? Una colina, y baja a un lugar llano para poder hablar con las personas. Y tanto en Lucas como en Mateo vemos pasajes paralelos. Por esto se les refiere a estos pasajes tanto como el Sermón del Monte como el Sermón del Llano. Jesús predicó este sermón tanto a las multitudes como a sus apóstoles. Los discípulos del Señor, cuando hablamos de discípulos, a veces pensamos en
aquellos quienes están en la Biblia. ¿Verdad? O pensamos en una denominación, cuando dice, ¿quiénes son los discípulos de Cristo? A veces pensamos en una denominación. O pensamos en aquellos quienes están como personajes en los evangelios. Sin embargo, discípulo de Cristo es todo aquel que quiere hacer lo que Cristo enseña a través de la palabra. Pues nosotros debemos procurar adentrarnos, profundizar en la palabra para que seamos reales discípulos del Señor, haciendo aquello que el Señor nos manda. Pues hay tres puntos particulares que, según vemos aquí, se plasman a través de esta enseñanza. Primeramente, el Señor enseña respecto a las posesiones, respecto a las personas y respecto al Señor, ¿verdad? Las relaciones que tenemos con estos tres puntos particulares. Y también la relación que debemos nosotros llevar tanto con nuestros enemigos como con nuestros hermanos, con aquellos quienes tenemos una relación estrecha en amor. Pues esta relación en amor debe ser con todos aquellos quienes nos rodean. Y hay 4 términos que podemos utilizar para resumir lo que podemos ver a través de este capítulo, desde el versículo 20 hasta el 49. Y estas son ser, amar, perdonar y obedecer. Y vamos a verlo plasmado según vayamos adentrándonos en el estudio del resto del capítulo. Pues ya dijimos que hay 2 tipos de personas que el Señor contrasta a través de este pasaje: los marginados y aquellos quienes viven, según ellos, en buena fortuna. Debemos nosotros comprender que hay una pobreza más triste, más terrible que la que es la pobreza material, y esta es la pobreza espiritual. Por eso hacemos el contraste entre el valor y el precio de las cosas. Puede que alguien posea riquezas materiales, sin embargo, su vida espiritual sea una muy pobre, porque no han sabido valorar aquello que realmente merece ser considerado y merece ser valorado como el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Pues el Señor lo que dice es no es necesario que te sientas desesperanzado, que vivas en la desesperanza, porque las cosas no son siempre como nosotros las evaluamos. Tenemos que aprender a ver la vida de la manera que Dios quiere que nosotros la veamos y le demos valor a aquellas cosas que realmente lo merecen. La cuarta bienaventuranza muestra que las personas que Jesús tenía en mente eran sus discípulos y que el tema que estaba tratando era la de privilegio y las implicaciones de ser discípulo. Y nuevamente subrayo que discípulos, todos aquellos quienes tenemos a Cristo Jesús por nuestro Señor. Y habla en contraste respecto a aquellos quienes no le han tomado en cuenta al Señor. Ahí, estas personas, una de las cosas que queremos subrayar como punto final en este subtema, el discípulo es feliz sufriendo por su maestro, es que lamentablemente cuando se tiene mucho, corremos el riesgo de llegar a pensar que realmente no tenemos necesidad de nada más. A veces estamos cómodos viviendo en la opulencia, ¿verdad? En la satisfacción de aquel que tiene aquellos bienes materiales que pudieran hacer que su vida sea más cómoda. Y esto no está mal en sí. El problema es lo que estaba diciendo, que pueda confiar más en esas cosas que en su necesidad de tener intimidad con el Señor, con Dios. El problema de esto es que va a llegar el momento en que esas cosas ya no estén. Si no es en esta vida, vamos a llegar al momento en que estaremos completamente desnudos, desprovistos de todo lo material, y estaremos delante del Señor. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? El segundo punto queremos considerar está en los versículos 27 al 31. El discípulo muestra amor hacia su enemigo.
Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto está bien bonito. Sin embargo, cuando lo consideramos, nos damos cuenta que va en contra de lo que es nuestra naturaleza. Vamos a ir sobre esto punto a punto, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es que voy a ir sobre los puntos, vamos a dialogarlos y luego, como tenemos una diapositiva, unos slides que incluyen comentarios respecto a los pasajes, pero lo estoy comentando y no quiero desesperarles siendo muy repetitivo, pues vamos a ir sobre la palabra que se explica por sí sola, me parece a mí. Pues nuevamente el Señor llama la atención, pide que le atiendan y les da unos consejos. Y estos consejos, como les dije hace un momento, son contra nuestra naturaleza humana. Dice que debemos nosotros amar a nuestros enemigos y bendecir a los que nos maldicen, hacer bien, aun cuando las personas nos hacen el mal. Eso no es natural. Sin embargo, lo que el Señor procura es que nosotros seamos como Él y que busquemos tener un testimonio intachable delante de la humanidad. ¿Cómo pretendemos nosotros hacer un cambio en el mundo si no estamos dispuestos a cambiar primero nosotros desde el interior? Si nosotros venimos a hacer aquellas cosas que hace el mundo cuando se les agrede, cuando se les hace mal, buscar ripostar de igual manera o aún en ocasiones aún peor, no vamos a hacer ninguna diferencia en el mundo. Por el contrario, venimos a bajar al nivel de aquellos quienes nos hacen mal. Pues el Señor nos lanza un reto. Realmente es un mandato, pero digo que es un reto porque no es natural en nosotros obrar de la manera que el Señor dice que debemos hacerlo. No es fácil amar a nuestro enemigo. No obstante, como amamos a nuestro Señor y sabemos que Él nos amó antes de nosotros amarle a Él y vemos el resultado en nuestras vidas, pues debemos nosotros obrar igualmente para poder hacer la diferencia en el mundo. Entonces también habla sobre las posesiones. Y aquí nuevamente puedo ver el contraste entre estos dos sectores, ¿verdad? Aquellos quienes no tienen y aquellos quienes confían en las posesiones materiales. Aquel es algo muy común en nuestra sociedad, ver que muchas veces aquellos quienes son mucho más dadivosos, aquellos quienes están más dispuestos a dar y a suplir a las necesidades de los demás, muchas veces son aquellos quienes tienen muy poco. De lo poco que tienen, están dispuestos a compartir con los demás. Y esta es la naturaleza, este es el carácter que espera Jesús de parte de sus discípulos. El que te pida, dale. Parte de nuestra naturaleza es preguntarnos ¿para qué me pide? ¿Ves? Se me ocurre que en nuestro país, en esta isla que vivimos, encontramos a muchas personas pidiendo en los semáforos. Hay instancias en las cuales cruza por nuestra mente que aquello para lo cual están pidiendo no necesariamente es aquello que ellos dicen. Sin embargo, el Señor lo que dice es que debemos nosotros dar a todos aquellos quienes nos piden. Y si nos quitan lo que tenemos, pues no debemos nosotros pedirlo de vuelta. Ahora, esto pudiéramos verlo nosotros en el absoluto. Recuerden ustedes que esta es una enseñanza que el Señor quiere que nosotros consideremos y
lo presenta obviamente en el extremo. Hay que ser sabio respecto a la administración de lo que nosotros tenemos. No vamos a quitarle la provisión a nuestra familia para poder darle a otro que va a mal administrar aquello que tenemos. No es que el Señor dice que le demos todo lo que tenemos. Esto es algo que tenemos que considerar. Usted pudiera preguntarse, y nuevamente yendo al ejemplo de aquellos quienes piden en los semáforos. Sabemos que hay personas quienes están enfermos y atormentados por ciertas condiciones, ¿verdad? Hay personas quienes tienen unas adicciones las cuales se nos hace fácil criticar, sin embargo son enfermedades. No obstante, usted se detiene en un semáforo y puede que una persona que está a todas luces afectado por las drogas le pide dinero, dizque para comer. Hay personas quienes dicen no le voy a dar dinero porque sé que ese dinero lo va a utilizar para consumir drogas, yo prefiero darle comida. Pues si usted tiene la comida, sí, désela. Sin embargo, si usted siente en su corazón darle unas monedas, darle algún dinero, pues dele el dinero. Ahora el Señor no le está diciendo dale todo lo que tienes en la cuenta de banco. Particularmente si tienes un dinero reservado para comprarle comida a tus hijos, pues eso no es lo que está diciendo el Señor. Sin embargo, aquí dice de una manera muy general, si se te pide, dale. Si usted está en la posición de bendecir a otro con material, pues hágalo. Y hay una recompensa en esto. ¿Verdad? Lo que usted hace aquí, sin que los hombres se enteren, pues el Señor se lo recompensará en público. Ahora, hay un énfasis en cuál es nuestra intención, ¿verdad? Más que nosotros mirar lo superficial, debemos nosotros hacer énfasis en proveer para las necesidades de los demás sin esperar una recompensa, ¿verdad? Muchas veces sabemos que puede que nosotros demos y proveamos para las necesidades de otros, sin embargo, puede que ni siquiera se nos agradezca. Esta no debe ser nuestra intención. Nuestra intención debe ser cumplir con lo que nos manda el Señor y representarle a Él dignamente en este mundo. Pues es lo que hemos visto en este pasaje. No voy a ir sobre cada uno de los puntos que tenemos aquí en la diapositiva, porque ya me parece que he hecho énfasis en esto. Sin embargo, sí quiero compartir con ustedes unos pasajes bíblicos que nos ayudan a complementar esto que estamos estudiando, ¿verdad? En el versículo 31 de Lucas 6 dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la regla de oro. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y este es el énfasis, esto es lo que debemos nosotros subrayar. Queremos nosotros cada día parecernos más al Señor, dado que el Señor no se encuentra aquí físicamente, pero nos tiene a nosotros quienes somos su cuerpo, somos la iglesia, y cada vez que el mundo mire en nuestra dirección, deberían ellos poder ver a Cristo. Vamos a ver un pasaje bíblico. Voy a leerles un pasaje bíblico que me parece muy importante. No lo tengo aquí en la pantalla, pero voy a ir a mi Biblia. Quiero que ustedes también lo busquen allá en la suya, en 1 de Pedro 2, versículos 13 al 25. No voy a leer Romanos para así no tomar muchísimo tiempo, pero voy a leer el primer pasaje para poder complementar lo que estamos nosotros leyendo. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículos 13 al 25. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables,
sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, como para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que vosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí pues podemos ver plasmado el ejemplo que nos ha dado Cristo Jesús y lo que está pidiendo Jesús a los discípulos y por ende a usted y a mí, quien hemos creído en Cristo Jesús para salvación. No es nada más y nada menos que aquello que él mismo ejemplificó con su vida. Vamos al tercer punto. Yo creo que estamos haciendo muy buen tiempo. El discípulo y su juicio. Lucas 6, versículos 37 al 42. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Este pasaje, como hemos mencionado en distintas ocasiones, es uno citado por personas incluso que no suelen leer la Biblia y no necesariamente están congregados en ninguna iglesia. Sin embargo, las personas utilizan este pasaje muchísimo, ¿verdad? Paralelo al que se encuentra en Mateo 7. Las personas muchas veces lo subrayan porque a nadie le gusta que le señalen aquellas situaciones que están correctas en sus vidas. Por lo tanto, parecería que lo que el Señor está diciendo aquí es similar a lo que la gente suele utilizar como un refrán popular en nuestra sociedad: vive tu vida y no la mía. Y la realidad es que tenemos que ser sabios respecto a cómo nosotros estamos señalando las situaciones de las vidas de los demás. Vemos aquí que el énfasis principal es que nosotros evaluemos nuestras propias vidas antes de mirar las vidas de los demás. Cuando vemos allá en Mateo 7, podemos ver ese énfasis de manera similar. Voy a leer cómo aparece en Mateo 7. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. O sea, no pretendas evaluar las vidas de los demás y que no se evalúe la vida tuya. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a evaluar, y siempre he dicho yo que esto es parte de nuestra naturaleza humana, es virtualmente imposible no juzgar porque nosotros observamos. Y si usted tiene algún tipo de raciocinio, a través de sus sentidos va a percibir la realidad que les rodea, y por lo tanto es natural evaluar, estudiar. Y esto es lo que es el juzgar. Miramos las vidas de las demás personas y vamos a saber, según lo que nosotros experimentamos,
si lo que está en la vida del otro es bueno o es malo. Ahora, muchas veces llegamos a articular, a hablar, a proferir, a expresar qué es lo que nosotros sentimos en nuestro corazón, y con esto tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, cuando vamos a hablar y vamos a denunciar algo, más vale que primero hayamos nosotros evaluado lo que está en nuestra vida, porque si detectamos, o los demás detectan más bien, que lo que está en nuestra vida es igual o peor que lo que estamos nosotros denunciando, pues entonces, ¿qué habremos nosotros hecho? De ahí es donde viene el refrán popular que dice que estás predicando la moral en ropas menores. Pues es lo que está diciendo el Señor en esta porción, ¿verdad? Debemos nosotros tener mucho cuidado respecto a la manera que nosotros evaluamos la vida de las demás personas. El Señor pues presenta una ilustración a la cual estamos nosotros acostumbrados. Aquello de la viga en el ojo de una persona. Imagínese usted un poste o una tremenda rama de un árbol saliendo del ojo de un individuo, y ese individuo pretendiendo sacar una migaja, una pajita en el ojo de otra persona. Y esto lo que ilustra es ciertamente algo que es muy natural en las vidas de las personas. Es más fácil para nosotros ver el error, ver el mal, ver el pecado en la vida de los otros y obviar aquello que está incorrecto en la vida nuestra. Pues la palabra que utiliza el Señor aquí para aquellos quienes viven de esta manera es hipócrita. Hipócrita es aquel que vive queriendo aparentar algo que no es, queriendo aparentar ser justo siendo injusto, queriendo aparentar ser espiritual cuando está viviendo de manera mundana, de manera licenciosa, de manera pecaminosa. Pues debemos nosotros evaluar nuestras vidas. Me parece que es uno de los puntos más importantes que podemos nosotros considerar aquí, ¿verdad? Vamos nosotros a mirar a la vida de nuestro hermano con piedad, con misericordia, de la misma manera que el Señor ha mirado la vida nuestra. Cuando nosotros evaluamos la vida del otro, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? No saltemos a enjuiciar a nuestro hermano, sino que evaluemos nuestra vida. Obviamente, no vamos a obviar lo que está mal, debemos corregir, amonestar, no molestar, sino amonestar en amor, ¿verdad? Y una de las ilustraciones que presenta el Señor es una que, pues, lo que demuestra es lo absurdo. Un guía ciego guiando a otro ciego, pues de cierto, el derrotero, el destino de estos no va a ser uno muy bueno. Es necesario que nosotros ayudemos a los demás, pero debemos considerar primeramente nuestra propia condición antes de nosotros pretender corregir lo que está deficiente en el otro. Cuando nosotros estamos continuamente señalando los males que están en los otros, muchas veces podemos llegar al punto de no mirar en nuestra propia dirección, y eso lo que va a subrayar en nuestra vida, o lo que va a lograr, es que los demás vean hipocresía en nuestra vida propia. Bendito sea el Señor. Aquí en 1 Juan 1, 5 al 10, vamos a leer esta porción que me parece que complementa muy bien lo que estamos nosotros estudiando. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque si andamos en luz como Él está en luz, también tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra
no está en nosotros. Pues aquí vemos lo que nos dice Juan respecto a este punto que estamos estudiando en el Evangelio según San Lucas. Es importante que nosotros entendamos que la naturaleza humana es una pecaminosa, por lo tanto, aun cuando nosotros creamos en Cristo Jesús, vamos a pecar. Por lo tanto, no debemos ser severos al momento de nosotros evaluar las vidas de los demás, sino que debemos nosotros evaluar de la manera que queremos nosotros ser evaluados, juzgados, con la misma misericordia, piedad y compasión que el Señor nos ha mirado. Debemos nosotros mirar las vidas de los demás. Vamos al último punto que se encuentra en Lucas 6, 43 al 49. El discípulo se conoce por su fruto. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y este pasaje no requiere muchísima explicación, porque va muy claro. Vemos dos ilustraciones muy importantes, una que nos habla sobre la agricultura, y la imagen inicial que utilicé en esta sección era de una plántula, ¿verdad? Una planta pequeñita, saliendo ya, germinando la semilla, y usted la mira y usted no sabe de qué es. Si usted no fue el que la sembró, probable que usted no sepa. Hay instancias en las cuales usted siembra una semilla y no está muy seguro de qué fue lo que sembró usted allí. Pues hay instancias en las cuales usted puede notar las particularidades de las hojas, etc. Sin embargo, hay algunos casos en los cuales usted no está muy seguro hasta que usted ve lo que produce aquello que se sembró. Pues esta es la ilustración, la alegoría que utiliza nuestro Señor. ¿Cómo sabemos nosotros qué tipo de persona es la persona ante la cual nosotros nos encontramos? Pues podemos saber el tipo de persona, si es buena o no es buena, según las cosas que hacen, según su fruto. Ahora, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque todo esto lo estamos estudiando como un todo. Es necesario no ser prontos a estar juzgando a los demás, sino hacerlo en amor, en compasión, en piedad, en misericordia. Pero nuestras obras ciertamente van a subrayar qué es lo que está en nuestro corazón. ¿No? Lo que está en nuestro corazón es lo que nos va a llevar a hablar de la manera que nosotros hablamos. Si hay amor en nuestro corazón, vamos a hablar con amor, vamos a hablar en amor. Si nuestro corazón está lleno de musarañas, pues estas musarañas van a salir a aflorar cuando nosotros hablamos. Pues con amor les exhorto a evaluar qué es lo que estamos hablando. Lo que estás hablándolo en amor. ¿Es tu intención bendecir las vidas de los demás? ¿O estás lanzando ataques constantes, continuos, que de nada ayudan o contribuyen a exaltar el nombre de Cristo Jesús? Pues si el quehacer, si la actitud, las características que sobresalen en el individuo de constante son aquellas que no producen fruto bueno, pues sabemos ante quién nos encontramos. No obstante, sabemos que las personas podemos errar
Y aun cuando hayamos sido justificados por el Señor, puede que andemos en error. Pues lo importante es encontrar cuál es nuestra falta antes de pretender corregir las faltas de los demás, de manera que Cristo Jesús sea exaltado y su nombre sea glorificado. La otra ilustración es la casa que está construida sobre la roca. Y el fundamento sólido para la casa hace que esa casa esté firme. Y cuando viene la tempestad, cuando viene la situación difícil, aquí el Señor está haciendo la alegoría con las situaciones climatológicas, meteorológicas, la casa que está construida en un río. Cuando viene la corriente no se la va a llevar porque está cimentada en un fundamento sólido. Pues así debe ser nuestra vida. Si nuestra vida está cimentada en Cristo Jesús, no importa las situaciones que se avecinen, vamos a estar firmes en el Señor. Y se hace el contraste precisamente con esto, ¿verdad? ¿Cuál es el contraste? Pues la casa que está construida sobre un cimiento flojo, sobre la arena. En Romanos 14, 10 al 13, y con esto ya vamos acercándonos al fin de nuestro estudio, hay una porción que es complementaria a lo que estamos estudiando. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros, dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Mateo nos dice que los oyentes se asombraron de la enseñanza de Cristo. Este es el pasaje paralelo del Sermón del Monte. Sin embargo, muchos leen hoy el Sermón del Monte y ven solamente una hermosa muestra de filosofía religiosa. ¿Cuánto nos perdemos al ser nada más que oidores y no hacedores? Estaba haciendo yo énfasis en este pasaje recientemente, no estoy seguro si fue en el estudio del domingo, en Santiago 1:22, donde se nos exhorta a que seamos hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Vemos en esta palabra, hermanos, que el Señor hace énfasis en lo que debe ser nuestra vida para el mundo, lo que debe ser nuestra actitud hacia el exterior antes de nosotros estar evaluando las vidas de los demás y juzgando a los demás de manera incorrecta. Hace el Señor una distinción entre distintos tipos de personas. Habla sobre aquellos quienes viven en la pobreza física, sin embargo pueden estar viviendo una riqueza espiritual. En contraste con aquellos quienes pueden estar viviendo una riqueza física, material, no obstante una pobreza espiritual. Y ahí estuvimos hablando sobre la necesidad de ver la diferencia entre el valor y el precio de las cosas. El precio se puede cuantificar, sin embargo el valor es algo mucho más intangible, abstracto. Debemos valorar lo que realmente merece nuestra atención. Y hay un énfasis importante en cómo debemos nosotros obrar respecto a los demás, dar siempre, obrar sobre las vidas de los demás de la manera que queremos nosotros que se obre para con nosotros. Ser dadivosos, ser amorosos, ser proveedores, desinteresados, siempre procurando el bien del otro y procurando producir buen fruto. Cuando el mundo mira en nuestra dirección, hermano, y ven que estamos obrando de esta manera, verán una diferencia marcada en nuestras vidas. Entonces, aun cuando estemos nosotros predicando el Evangelio, no será necesario hablar muchísimo, sino que las personas sabrán que Cristo Jesús mora en nosotros y podrán tener ellos un modelo a seguir. Que el mundo pueda mirar en nuestra dirección
y quieran obrar de la manera que así lo hacemos. Hay muchos modelos, hay muchos líderes en el mundo, no obstante, no necesariamente el modelaje y el liderato que ejercen las personas quienes tienen influencia, no necesariamente lo que están haciendo es lo correcto. Pues si usted quiere saber qué es lo correcto que debe estar haciendo, mire en la dirección de la palabra de Dios. Y espero yo que esta palabra que hemos estudiado en esta noche le haya sido de bendición y le sirva de guía para hacer aquello que Dios demanda de nosotros, y que sea el Señor el que nos ayude a obrar conforme a lo que Él nos pide. Dentro de 2 semanas estaremos nosotros considerando el estudio número 8 en el Evangelio de San Lucas. La semana que viene estaremos considerando un estudio con nuestro pastor en Apocalipsis. El 23 de junio estaremos considerando Jesús responde a las necesidades de la gente. Estaremos estudiando Lucas 7, el capítulo completo. Así que estúdielo, repase lo que hemos estudiado hasta el momento en estos primeros capítulos de Lucas, de manera que pueda ser bendecido y pueda bendecir a otros con el conocimiento y la sabiduría que Dios le va dando mediante la profundización en el estudio de esta palabra. Para mí ha sido un placer, una gran bendición y un gran privilegio poder considerar esta palabra con ustedes, hermanos. Espero que podamos continuar estudiándola juntos y de esta manera ser bendecidos por el Señor juntamente. Les amo en Cristo Jesús. Le pido ahora que tengan una palabra de oración conmigo y de esta manera somos despedidos. Oramos. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que hemos estudiado. Te imploramos, Señor, que tú la grabes en nuestros corazones y nos permitas, más allá de saberla, vivirla, mi Señor, y ejemplificarla para el mundo, de manera que nuestras vidas cobren un mayor propósito que tú quieres para cada uno de nosotros. Te pido por las necesidades particulares, especiales, de todos aquellos quienes me acompañan hoy en este estudio, que tú les alcances y sobre todo tú derrames bendición espiritual en abundancia sobre cada uno de ellos, de nosotros. Guíanos, mi Señor, en lo que resta de esta semana y ayúdanos a serte fieles en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenas noches. Que Dios les bendiga, que Dios les favorezca, que Dios les acompañe. Les amamos en Cristo. Hasta la próxima.